Amada familia, bendiciones, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, bienvenidos a este tiempo donde sabemos que Dios habla con una palabra clara, contundente, con una palabra exacta. Tal vez no es la palabra que nosotros quisiéramos escuchar, pero sí la que necesitamos escuchar. Dios conoce y sabe cuál es nuestra necesidad y Él es propicio para cada una de ellas. Bueno, en esta mañana nos acompaña la pastora Elizabeth. Gracias, pastora, por estar con nosotros en este tiempo devocional. La pastora Marisol les da y les deja muchas saludes. Próximamente va a estar con nosotros, pero para mí es una gran bendición poder contar con la pastora Elizabeth en este tiempo devocional. Buenos días todos mis hermanos, los que se conectan, todos los que llegan tal vez por primera vez a esta transmisión. Bienvenidos, buenos días. Mi pastor, gracias. Para mí también es un privilegio compartir la palabra, pues también de la mano aquí acompañado de mi pastor. Entonces para mí es un gran privilegio y creemos que Dios nos va a hablar a todos esta mañana. Amén. Vamos a orar. Dispón tu vida, tu corazón. Allí cierra tus ojos si lo quieres hacer de esa manera. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, amado Dios, Señor, por la oportunidad que nos das de, Señor, poder prestar, Señor, atención a lo que viene del cielo, amado Rey. Señor, hoy disponemos nuestra vida, nuestro corazón, alineamos, Señor, y nos alineamos, Señor, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Padre, sabemos, Señor, que en esta hora, Padre, tu palabra, Señor, será expuesta, Señor, y será un mensaje sencillo, profundo, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestra vida igual, Padre Santo. Señor, háblanos a nosotros, háblanos a cada uno de nosotros, Padre, allí los que están en casa, en sus oficinas, o Señor, tal vez están de camino hacia su trabajo, Padre, háblanos, amado Rey, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Dios, muchas gracias, Jesús, gracias, papá, amén y amén. Bueno, queremos hablarles en esta hora de un tema bien interesante, pero no quiero dejar inconcluso. El devocional pasado hablábamos acerca de encerrados y sin salida. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Recuerdan que el Señor les dijo marchen? Y quedaron como ¿qué sucedió? Y esto queda de esa manera para que ustedes, los invito a que lean esa historia tan maravillosa allí en sus casas. Dispongan su vida y lean esta porción de la palabra. ¿Qué pasó con ellos? Dice la palabra que el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Es decir, que Dios cumplió esa promesa, Dios cumplió su palabra. Y este pueblo, el pueblo de Dios, pudo entrar a la tierra prometida. Entonces no estaban encerrados y sin salida. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, estaban tomados de la mano del Señor y todo les ayudó para bien. Así que tu vida no está lejos de eso, tu vida está en las manos de Dios y el Señor te tiene tomado de tu mano y te va a guiar al cumplimiento de esa promesa. Amén. Bueno, hoy el título de este mensaje es paticas, ¿pa' qué las tengo? No, ¿para qué las tengo? El adagio popular dice, ¿pa' qué las tengo? Y no es que estemos atropellando nuestro idioma castellano, no, sino que es el adagio popular, paticas, ¿pa' qué las tengo? Y cuando nosotros nos expresamos o decimos este adagio, ¿por qué es? Porque necesitamos correr, porque necesitamos hacer algo pronto. Si le decimos a nuestros hijos, ok, paticas, ¿para qué las tiene? Entonces es decirle, hijo, lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo rápido, necesito que seas pronto en hacerlo. Paticas, ¿para qué las tengo? Y quiero que vayamos a segundo libro de Timoteo, de segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y aquí nos da el primer punto de este devocional de paticas, ¿para qué las tengo? Segunda de Timoteo 2:22 dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El primer punto de este devocional dice el versículo 22 y lo habla claro en la primera palabra, dice huye también de las pasiones juveniles. Entonces, ¿para qué tenemos paticas? ¿Para qué las tengo? Primero, para huir, para correr, para nosotros entonces poder quitarnos de esa tentación, como dice la palabra, huye también de las pasiones juveniles. Ahora, quiero que vamos a leer una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, y nos habla la historia de David. Dice la escritura, capítulo 11,
vamos desde el versículo 1 para entender el contexto. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Entonces era un tiempo en el cual los reyes debían acompañar, ir en cabeza de un grupo de ejército que iban a la guerra. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, o sea, sobre el tejado, sobre la terraza de su casa real, y vio desde aquel lugar a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí lo que la palabra nos enseña, había una instrucción. David, siendo rey, dice que era cuando los reyes debían ir a la guerra. Pero David tomó una decisión que él consideró no era mala. Y si nosotros lo vemos desde un contexto natural, tal vez no era mala la decisión que él estaba tomando, porque él quería quedarse en su casa, en su palacio, quería descansar, quería reposar, quería hacer muchas otras cosas. Pero no era el tiempo de reposar, no era el tiempo de descansar. ¿Sí? Porque si nos ponemos en el lugar de David, bueno, ¿y qué tiene de malo que hubiese descansado? Para eso tiene un ejército, puede enviar a sus súbditos, puede enviar a toda una organización para que vayan guerreando, mientras que David llegaba después, o que le hubiesen traído el mensaje de su victoria o de la victoria que habían obtenido. Pero no fue así. Él decidió no ir a la guerra, sino se quedó en su casa, en la comodidad de su casa, en el confort de su casa. Y allí sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió, pastor, entonces? Bueno, mi paz, algo que tú tocas ahí, y es que estaba la instrucción, ¿verdad? De Pablo a Timoteo, y era que huye en esas pasiones. Y creo, mi paz, que este tema es muy propicio para estos tiempos. Hemos venido, y mi paz nos ha venido compartiendo acerca del carácter, de lo que debemos hacer a través de las predicaciones de los domingos, ¿verdad? Y que vemos en estos tiempos, paz, que nosotros como hijos de Dios, muchas veces hemos dejado nuestras obligaciones y se las hemos delegado al Señor. Algo que es clarísimo es que el Señor ha hecho todo por nosotros, y que aún a través del Espíritu Santo Él sigue obrando a favor de nosotros, pero esto no nos exime de una responsabilidad. Así es. ¿Qué le pasó a David, al rey David? El rey David, Dios ya le había preparado algo, ya lo había nombrado, lo había ungido, le tenía una tarea específica a este rey, pero este rey va y la delega, deja que otra persona tome su lugar, y él se queda. Cuando miramos en la palabra, mi paz, cuando habla de las pasiones, dice, tal vez los que nos ven dicen, pero es que Pablo dice a Timoteo pasiones juveniles. Entonces no es para mí, porque yo ya no estoy tan joven. La pregunta sería, ¿solamente los jóvenes tienen pasiones? ¿Saben? Yo creo y considero, como Timoteo era un joven, entonces Pablo tuvo que apuntar a lo que a él le estaba sucediendo en ese momento, porque si le hubiera dicho, huye de las pasiones de los viejitos, ¿sí? De los geriátricos, entonces sí. Timoteo hubiera dicho, Pablo, eso no es conmigo, ¿sí? Eso no es tentación para mí. Lo que para ti es tentación, tal vez para mí no lo es. Y lo que para mí es tentación, tal vez para ti no lo sea. Pero Pablo fue muy claro en cuanto a Timoteo. Y le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Porque Timoteo era un joven. Y eso no quiere decir que los adultos no tengan. Si hubiese Timoteo, si hubiese sido de 35, 40 años, le hubiera dicho, Timoteo, huye de las pasiones que acompañan a los adultos. Y si hubiese sido de 80 años, Timoteo, huye de las pasiones o esas tentaciones que están allí latentes en los ancianos. Porque todos, absolutamente todos. Si el mismo Señor Jesús dice la palabra, que fue tentado en todo, fue tentado en todo, a un hombre perfecto, a un hombre santo. Entonces el problema y el pecado no es tener tentaciones, sino caer y ceder ante las tentaciones, porque muchos se sienten culpables, se sienten acusados porque están teniendo tentaciones. Todos, absolutamente todos, según
las debilidades que hay en nosotros, según la edad de cada uno de nosotros, así mismo van a ser las tentaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hace la pastora Elizabeth, o me hace la pastora Elizabeth, sería que solamente los jóvenes tienen esas pasiones, o esas debilidades, o esas tentaciones. No, la respuesta es no, todos, absolutamente todos. Pero en este caso, claro, como lo está hablando Timoteo, le está diciendo: Timoteo, huye tú de las pasiones juveniles, porque eso es lo que en este momento te puede estar persiguiendo. Eso pasa. ¿Por qué? Porque la pregunta, porque es necesario que reconozcamos que a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, seguimos viviendo en una carne, a veces no, muchas veces dominada por el alma, sí, como veíamos el domingo, ¿verdad? Que esa alma nos genera una felicidad, pero que esa felicidad es temporal y pasajera. Sí. Va a pasar. Entonces, ¿qué significa pasión? Viene de la palabra epitumía, que significa un deseo fuerte por algo o por alguien. Entonces, ahora sí, hemos tenido un deseo fuerte por algo o por alguien, ¿verdad? Todos nos pasa, nos sucede al día a día. Tenemos un deseo diferente, como lo habla mi pastor. ¿Qué sucedió con David? David dejó que esa emoción, esa pasión le gobernara, sí, y esto le llevó a tener una consecuencia, porque él no tenía por qué tomar a esta mujer. Entonces, ¿qué debió haber hecho David? Paticas, ¿para qué las tengo? ¿Cierto? No, dice mi padre, no era pecado que él estuviera, tal vez estaba cansado, pensemos, démosle el beneficio de la vida, venía de la duda, perdón, venía de una lucha, estaba muy cansado, él dijo, bueno, voy a descansar un ratico, pero cuando yo me enfrento a esa tentación de ver de que ya me agradó, entonces hasta ahí todavía no hay pecado, debo huir. Y esas son nuestras responsabilidades en este tiempo, iglesia. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para resistir, nos ha dado que nos va a guiar a toda verdad, que es un amigo, que es un ayudador, que es un consolador. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos nosotros a ese fuerte deseo de algo? Y no solo es de tener algo, pastor, también es un fuerte deseo a abandonar, o a dejar o no hacer, porque a veces decimos que pecado es todo lo que hacemos, sí, que no le agrada a Dios, pero vemos que también la palabra nos establece que pecado también es lo que debemos hacer, y por un fuerte deseo de pereza, por un fuerte deseo de incredulidad, por un fuerte deseo de tristeza, de falta de identidad, dejamos de hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? El apóstol Pablo no nos dice, póngase a orar. Y en el devocional pasado hubo que aclarar esa parte, ¿no? Sí. No es que no ores, claro, debemos orar, debemos ayunar, pero mi pastor decía algo, y es ese depósito de oración, es ese depósito de ayuno que ya tenemos, que cuando nos enfrentamos a ese fuerte deseo de ceder a la tentación o de no hacer eso mismo que había ese depósito, me va a ayudar a correr. Entonces, es identificar los tiempos. Si te enfrentas a algo, es el tiempo de ponerte a orar. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Ay, envía. ¿Sí? ¿Es ese momento? Tal vez sí, pero tal vez puede que no. No sea el momento, sea el momento de decir, no, ¿sabes qué? Esto hay que cortarlo. Esto que está pasando en nuestro hogar, nos toca huir. Si uno quiere pelear, hay otro adagio. Y es que para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos, tú no peleas solo. Sí. Entonces, paticas, ¿para qué la tengo? Si mi esposo está exaltado, está enojado, veo que no es el momento, paticas, ¿para qué las tengo? Si veo que mis hijos en ese momento no me van a recibir una palabra, un consejo, paticas, ¿para qué las tengo? Me voy y espero el momento propicio. Así y es. Esto, y yendo a cosas suaves, paz. Pero, ¿qué con el pecado? Cuando nos vemos enfrentados a una reunión y todos toman, ¿cuál es nuestra actitud? Sí. Entonces, tomemos, porque qué oso, qué boleta. Usted es cristiano, pues yo voy a la iglesia con mis papás, o yo de vez en cuando voy, o sea, eso es como abriendo una brecha, pastor, para que yo pueda justificar tomar algo. Y con muchas cosas, con el sexo, con muchas cosas, mi paz. Entonces, en esa ocasión, usted no se va a poner a orar, usted tiene que correr. Este no es mi sitio. Y así lo dice la palabra dice, ante la tentación debemos huir. Ahora, no podemos demonializar todo, no podemos satanizar todo. ¿Por qué? Porque dice, no, pero es que esa Betsabé, terrible. O sea, pero ¿acaso fue Satanás quien le dijo a Betsabé, vaya y báñese? No, es que es algo natural y que ella se hubiera bañado. Ahora, ¿quién se baña con ropa?
Sí, ella muy ligera, porque en ese entonces sí no quedaban totalmente desnudos, sino quedaban como con una bata, una manta para ellas lavarse, pero entonces el agua, imagínense, entonces hacía que se pegara en el cuerpo. Ahora, vuelvo y repito, no podemos demonializar todo, satanizar todo, porque uno le echa la culpa al diablo, ¿sí? El pobre David fue víctima de Satanás, fue víctima del diablo, y esa mujer, una cualquiera, dizque bañándose. Entonces, no, Betsabé estaba haciendo algo natural. David estaba haciendo algo natural, porque ¿qué de espiritual tiene uno estar en una terraza? ¿O qué de demonializar? No podemos satanizarlo. ¿Qué de satanizar puede tener estar en una terraza? Ni lo que estaba haciendo Betsabé, ni lo que estaba haciendo David lo podemos satanizar. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Lo que había en el corazón en ese momento, lo que David dejó entrar en su corazón a través de sus ojos por haber visto a esa mujer. Estaba en un lugar que no debía estar en ese momento, porque no debía estar en una terraza, en el momento en que no debía estar porque tenía que estar en la guerra, ¿sí? Haciendo lo que no tenía que hacer. Entonces, el pecado muchas veces es solamente por la ocasión. La ocasión es la propicia. Estamos en el momento que no debemos estar, en el lugar que no debemos estar, con quien no debemos estar. Todo fue propicio y terminamos cediendo ante una tentación, cediendo y terminamos pecando. Y ese fue el caso de David. ¿Qué tenía que hacer él? ¿Qué tenía que hacer él? Entonces, pobre hombre que vio a una mujer y él tan débil. No. Lo juzgaron, ¿no? Lo juzgaron, claro. ¿Cómo lo juzgan? Sí. Pobrecito. Entonces, ¿qué hubiese hecho David? ¿David qué tenía que hacer? Se subió a la terraza, él se subió con un tinto y se fue a mirar entonces el paisaje, y dentro del paisaje encontró a una mujer bañándose. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su integridad. ¿Qué es lo que le dicta la integridad de David? ¿Qué le hubiera dictado su conciencia? ¿Sí? Su amor a Dios. Eso, pastora, su amor a Dios, su conocimiento. Entonces, veo algo que para mí debe ser una tentación, o una tentación, wow, porque me que sigue siendo hombre, y Betsabé una mujer hermosa. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho él? Haberse quitado. Paticas, ¿para qué las tengo? Paticas, ¿para qué las tengo? O sea, yo no tengo por qué estar aquí. Esto a mí me va a causar algo que perjudica mi vida, mi santidad. Entonces, paticas, ¿para qué las tengo? Se hubiera bajado rápido y bueno, no sé, haber hecho otra cosa, pero él se quedó allí. Y lo peor fue que contempló. Y lo peor fue que atesoró. Y comenzó a preguntar, ¿quién es ella? Y le dijeron quién era. Y aún así, este hombre seguía allí. Lo que habla la pastora, el significado de pasión. ¿Qué es lo que significa pasión, pastora? Un deseo fuerte. Un deseo fuerte. Y ahí pecó él. Ahí fue la embarrada y dijo no. Entonces él la miró con pasión, con deseo ardiente, y no le importó que fuera casada, no le importó que fuera ajena. A él se le olvidó que tenía el temor de Dios, a él se le olvidó lo que dice la palabra, a él se le olvidó absolutamente todo. ¿Y cuántas veces sucede lo mismo? Tal vez no solamente el rey David se subió. En estos tiempos, pastor, a mí mismo me ha sucedido que tenemos la tecnología, Sí. Es ahora nuestras herramientas de trabajo, la tecnología, pero muchas veces uno está viendo algo y llega un video, Sí. una foto, una imagen, y ahí uno tiene que tomar la decisión. O se queda mirando o pasa rápido la imagen. El problema no era que él hubiera visto. El problema no es cuando prendemos nuestro celular y nos vemos enfrentados. El problema es cuando nos quedamos ahí cautivos o repasamos. Sí. Entonces él pudo ver a esa mujer, pero él se quedó repasándola. O sea, él no solamente se quedó ahí, sino la detalló, y eso fue lo que hizo que él aún quedara más cautivo. ¿Cuántas veces nosotros vemos algo y nos ponemos a repasar? Sí. Y quedamos ahí por minutos, por horas, cautivos de eso. A veces, no sé si te ha pasado, a mí sí, entro al Face a mirar algo, y cuando me doy cuenta yo, ¡ay, Dios mío, 20 minutos! Y uno dice, ¿qué? Paticas para que las tengo. Huye, porque se está quedando muchas cosas sin hacer. Pastor, también hay otra historia de un hombre, porque pues no vamos a ver solamente las partes y los hombres bíblicos, porque pues en ellos nos identificamos. La idea no es echarle la culpa a David, Sí. porque él ya está en presencia del Señor, él se arrepintió, le costó mucho ese error. Una A él le consecuencia. costó mucho, porque podemos nombrar todos los errores de David, pero a veces se exalta más el error que la consecuencia y que lo que a él le tocó hacer para poder volver al Señor. A él le costó muchísimo volver a presencia del Señor. A Sí. él le costó muchísimo tener esa relación de adorador que era.
A él le costó suficiente. Usted lo puede leer en los libros de los Salmos, Salmo 51, el Salmo 34. Usted va a ver que ahí conoce cuánto le costó a David volver a presencia de Dios. ¿Por qué? Por no haber tenido carácter y huir de esa escena. Entonces vemos también otro hombre que fue Sansón. Sí. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón quedó cautivo de todo lo que el Señor le había dicho. Tú no vas a ser un joven, un niño consagrado, apartado desde el vientre, consagrado por sus padres, que Dios tenía un plan tan tremendo para Sansón, y era que Dios ya lo tenía. Por eso decimos, Dios ya hizo la parte. ¿Qué tenía Sansón que hacer? Su parte, que era tal vez la más fácil. Nosotros hacemos la parte, créanme que nosotros hacemos la parte más sencilla. Dios hizo en nuestras vidas lo que era más complicado. Entonces vale la pena. Y vemos que Sansón también, por no huir del oso, del león, por no huir de esa mujer, de Dalila, ¿qué le sucedió a él? ¿Cuál fue su fin? ¿Cierto? Y aunque Dios cumplió su plan, porque el Salmo 139 lo dice, yo cumpliré mi propósito, pero no es solamente el cumplir el propósito, es cómo se cumple. ¿Cómo llegamos a cumplimiento de ese propósito? ¿Porque Dios le tocó? ¿O porque nosotros, tomando la palabra, cimentándonos en la palabra, vamos día a día luchando con nuestra alma, nuestro carácter, y conseguimos que lo que Dios ha dicho sea ahora para nosotros? Algo de lo que usted hablaba, pastora, y se me viene a memoria. Sansón no cumplió el propósito y no se cumplió en su totalidad, porque el propósito de Dios sobre Sansón era que fuera el libertador de todo Israel, del pueblo de Israel, y él destruiría totalmente a los filisteos. Solo destruyó a los que estaban en el templo, ¿sí? Cuando él había perdido la visión, cuando él nuevamente tomó las columnas y las empujó y el templo cayó y él murió ahí. Ahora, qué triste es tener que sacar. Ustedes se imaginan a los padres de Sansón, a la familia de Sansón. ¿De dónde sacaron a Sansón? De las ruinas. Sacaron a Sansón de debajo de los escombros. Estar buscando entre todo aquel cemento o ladrillos o todos esos escombros, estar buscando al Hijo de Dios, al escogido, al que había tenido un propósito, tener que buscarlo entre los escombros, tener que buscarlo entre las ruinas. Y es lamentable esto, que muchas veces cuando nosotros cedemos van a haber consecuencias, y no, Dios no quiere que nosotros estemos buscando entre ruinas, que nosotros estemos buscando entre escombros, sacando nuestra vida de escombros, sacando nuestra vida. El Señor no quiere eso. El Señor ya pagó un precio muy alto, nos ha redimido y nos ha santificado. Entonces, el que nosotros podamos caminar en ese orden, caminemos en ese orden, el estar atentos a su voz. Esto sucedió con David. Esto sucedió con Sansón, unas consecuencias drásticas, duras, fuertes, lamentables, porque aunque se cumplió parte del propósito, la familia lloró a Sansón. Yo me imagino cómo tenían que llorar a Sansón, ¿sí? Y eso no era lo que Dios quería en su totalidad. Ahora, también hay la historia de un hombre, porque es como que se convirtió el devocional de hoy como en algo triste, algo que sí, todos fallan, trágico, también. Todos fallan, entonces sí, no. Pero hubo un hombre en la palabra que sabía para qué tenía sus paticas para qué las tengo. Sansón pudo haber corrido y él no corrió. Él se deleitó con Dalila, él se deleitó con sus palabras, él se deleitó con ese consentimiento, con esa salamería, con esas cosas. Él tuvo que haberse levantado y haber huido de ese lugar, y no lo hizo. Pero hubo un hombre, otro hombre, llamado José. ¿Recuerdan de José? ¿Qué sucedió con José? José, cuando sus hermanos lo venden, sus hermanos lo colocan en una cisterna, es tomado se lo llevaron como esclavo, y entra a una casa, es la casa de Potifar. Entra a la casa de Potifar. ¿Y qué es lo que sucede allí? Un hombre también sujeto a pasiones, un hombre común y corriente, de carne y hueso, pero ahora también se enfrenta ante una tentación, se enfrenta ante una situación muy compleja para él, porque él, siendo hombre, ahora hay una mujer hermosa también. ¿Y qué sucede allí entonces? Pues mi paz, voy a leerles rápidamente para que usted lo pueda estudiar en la Biblia. Génesis 39, y miremos el versículo 7. Vamos a mirar, así como David, mira lo que sucede con él. Dice en el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo esté en esta casa, y ninguno cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso es importante. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó. ¿Qué hizo? Paticas, ¿para qué las tengo? Dice que huyó y él salió. Este hombre nos enseña, como mi pastor lo decía, un hombre sujeto a pasiones que tú y yo tenemos diariamente. Diferentes, pero diariamente. Este fue un hombre sabio, fue un hombre sensato. Fue un hombre que tal vez tenía depósito de relación con el Señor, porque él, lo primero que él resalta, y él tiene en cuenta que era un gran mal lo que iba a hacer, y tiene en cuenta que iría a decepcionar al Señor. Entonces él dijo: yo mejor huyo. ¿Sí ves que no vemos a un José orando? Padre Jehová, porque en este tiempo recordar a Jehová de los ejércitos, ven en mi ayuda, envía un ejército que me saque, envía tus ángeles. No, dice que él huyó, y aún con todo esto, lo que le traía, porque la vergüenza, pastor, del salir, tal vez en la casa no había nadie, pero no quiere decir que fuera de la casa no hubiera gente. Él cómo iba a justificar, ¿verdad? Pero él en ese momento no pensó en nada más, sino que tenía que huir por amor a Dios, por amor a él mismo, porque si él hubiera cedido a esta mujer, él sabía, él tenía tan claro la herencia que Dios tenía para él, que él dijo: no, yo por una mujer no voy a perder todo lo que Dios tiene para mí. Entonces, iglesia, mis hermanos, es una invitación a que nosotros podamos decir: Señor, esta pasión o esta tentación o esta situación, ¿qué debo hacer? Estoy enfrentado a esto, ¿qué debo hacer? ¿Me pongo a orar? ¿Es tiempo de ayunar? ¿O es tiempo de correr, de salir de ese lugar? Sí. Definitivamente nosotros no encajamos en todos los lugares. Y hay momentos que por amor a nosotros y a Dios mismo, al mismo Señor, tenemos que huir, mi pastor. Amén. Entonces, fue el temor a Dios. Ahí no estaba ni el pastor, no estaba el líder, no había nadie, porque muchas veces nosotros tenemos un comportamiento porque hay alguien cercano de la iglesia, porque hay alguien que nos puede llegar a señalar, o es lo que nos hace llegar a meditar en que si estamos haciéndolo bien o no. Sino él apeló. Y en ese momento fue el Espíritu de Dios quien habla a José y le dice: bueno, José, este no es tu lugar. No la vayas a embarrar, no vayas a meter las patas, José. Tal vez nadie te hubiera visto y nadie nos puede estar viendo, pero no se trata de cuántas personas nos ven, sino cuánto hay del Señor en nosotros, que es lo que hace que nosotros tomemos esas decisiones de no ceder, sino de paticas, ¿para qué las tengo? Para correr, para huir, porque no voy a dañar lo que durante años el Señor ha edificado en mi vida y ha edificado en Él. No lo voy a dañar por un momento de pasión, por un momento de esa, lo dice la definición de esa pasión, de ese deseo desenfrenado por algo. No lo voy a hacer. Él prefirió huir. Fue tildado como cobarde, como tal vez homosexual. Pudo haber sido tildado como lo que el hombre quiso tal vez tildarlo, pero ¿saben una cosa? El resultado de esa decisión de huir se vio más adelante. No se vio inmediatamente, porque esa decisión le costó a él la cárcel. De todas maneras lo metieron a la cárcel. ¿Y de qué valió entonces yo haber huido? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y de qué me valió ser juicioso? ¿Y de qué me valió haber huido? De mucho, porque más adelante José fue honrado. Y José fue puesto en un lugar de honra, en un lugar de preeminencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros honramos el nombre de Dios con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar, con nuestras actitudes, con todo, Dios va a honrar a sus hijos. Así que no es perdido lo que tú haces. Yo les hablaba el día domingo, pensar de una manera justa, pensar de una manera correcta, no es pérdida, no hay pérdida. Así que, paticas, ¿para qué las tengo? Cuando debemos huir, huyamos.
sabemos en el momento en que debemos huir, lo sabemos. Muchas veces nos confiamos y es cuando hemos cometido errores. Amén. Amén. Bueno, amada familia, vamos a orar. Gracias, pastora, por este tiempo. Y bueno, quedamos allí porque paticas para qué las tengo, no solamente para huir. Segundo punto, lo vemos el día jueves y vamos a continuar, bueno, con este devocional que es bien interesante, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por esta instrucción, gracias por esta enseñanza. Señor, porque nos hablas de carácter, nos hablas, amado Dios, Señor, de poder apelar a de ese depósito que hay en nuestra vida, Señor, de palabra, de oración, Señor, porque seremos probados, Señor, en muchas cosas y sobre todo, Padre, cuando hemos recibido una promesa, lo que siempre quiere el enemigo es oponerse. Amén. Señor, aún nuestra propia carne se opone y se quiere oponer, Señor, a ese designio perfecto, Señor, que ha sido trazado por ti en cada uno de nosotros. El mundo se quiere oponer, nuestra carne se opone, el diablo se opone, pero es cuando nosotros, Señor, fortalecidos espiritualmente, Señor, necesitamos salir adelante y avanzar. Padre, que cuando debamos huir, así lo hagamos, Padre, y no nos consideremos fuertes, Señor, ni sabios en nuestra propia opinión, sino, Señor, el huir hará que nosotros, el huir también hace parte, Señor, de un propósito, cuando debe ser así debe ser, Padre. En David, si hubiese huido, otra sería la historia. Señor, si Sansón hubiese huido, otra sería la historia y otro hubiese sido su fin. Padre, pero un hombre como José, un hombre, Señor, que en el momento indicado, preciso, huyó cuando debía huir, Señor, y fue honrado y fue puesto en alto, Padre Santo. Señor, que cada uno de nosotros podamos discernir los tiempos, podamos discernir aún las intenciones, Señor, que el enemigo puede llegar a tener en contra de en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestros hogares, en contra de nuestros hijos, Señor, y poder también enseñarle a nuestros hijos a huir, porque huir no es de cobardes, huir es de valientes, Señor, cuando se ve en riesgo la vida, cuando se ve en riesgo el ministerio, cuando se ve en riesgo la parte espiritual, el enseñar a nuestros hijos a tener carácter, Señor, a darles las herramientas para decir no ante la tentación. Padre, gracias te damos en esta hora y en esta mañana. Bendecimos y honramos tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Gracias, pastora. Amada familia, recordemos, mañana miércoles tenemos en la mañana oración por nuestra nación a las 9 de la mañana en la iglesia. En la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro servicio habitual. Jueves nuevamente, paticas, ¿para qué las tengo? Nos vemos en este lugar con este devocional. Viernes, tiempo de ayuno. Y el día domingo tenemos nuestros 3 servicios habituales. Amén. Así que, familia, que tengan un excelente día y que puedan llegar a realizar todas las cosas que tienen pendientes. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.